Muy buenas noches, señor Bing-Wu, saludó un hombre con una sonrisa maliciosa, flanqueado por dos compañeros cuyos rostros permanecían parcialmente ocultos por la escasa iluminación, dejando solo visibles sus sonrisas, igual de maliciosas y siniestras. Venimos a cobrar por la protección que le brindamos a su negocio, dijo el hombre, extendiendo una mano expectante, mientras sus ojos parecían escudriñar cada movimiento del señor Wu. El señor Bing-Wu, con manos temblorosas, extendió su propia mano, ya preparada con el dinero, y se lo entregó al hombre, quien comenzó a contar los billetes con una rapidez y una precisión que parecían casi obsesivas. Bien, señor Wu, veo que está todo completo, dijo el hombre, haciendo soltar un suspiro al señor, aunque su sonrisa, al igual que la de sus compañeros, se ensanchó aún más, revelando una intención poco amistosa. Pero últimamente hemos tenido dificultades para garantizar su protección, continuó, su voz adquiriendo un tono ligeramente amenazante, y sabemos que su negocio de lámparas eléctricas ha estado prosperando notablemente. Así que consideramos necesario ajustar nuestra tarifa, añadió, su mirada fija en el señor Wu. Digamos, unos 300 yuanes adicionales. El señor Wu se puso tenso, su rostro reflejando la ansiedad que lo embargaba. ¿Qué? No, yo, por favor, ya no tengo más, exclamó, intentando explicarse, pero antes de que pudiera continuar, fue interrumpido por el otro hombre. Por favor, señor Wu, no sea modesto, dijo, su voz llena de sarcasmo. Claro que tiene más. Tiene que cumplir con lo establecido en nuestro acuerdo. Nosotros ofrecemos protección contra cualquier amenaza que pueda afectar su negocio. No querrá que algo desafortunado le suceda a su establecimiento, ¿verdad? Mientras hablaba, uno de los hombres alzó la mano, y una pequeña llama danzó en su palma, iluminando el espacio con una luz siniestra y amenazadora. Está bien, musitó con un tono de voz temblorosa, mientras su mano volvía a sumergirse en el bolsillo de sus pantalones para sacar la cantidad exacta que se le exigía. De un rápido movimiento, el dinero que tenía en mano fue arrebatado, dejándolo con una sensación de impotencia. Bien, señor Wu, eso es todo, dijo el hombre con una sonrisa maliciosa, nosotros nos retiramos y le deseamos que siga triunfando en su negocio. Con eso, se dieron la vuelta y se marcharon, dejando al señor Wu solo y frustrado. Cerró la puerta detrás de ellos y apretó los dientes, conteniendo su ira y su impotencia. No podía hacer nada para evitar que le cobraran la supuesta protección, y eso lo llenaba de rabia y desesperación. Pero su reflexión fue interrumpida por una voz inocente y pura. Papito, tu comida se está enfriando, dijo su hija, con una voz llena de ingenuidad y alegría, sin saber nada de lo que había pasado. El señor Wu forzó una sonrisa, no queriendo que su hija viera su preocupación y su tristeza. Sí, hija, ahí voy, respondió, tratando de sonar lo más normal posible, mientras se esforzaba por ocultar su verdadero estado de ánimo. ¿Vieron cómo tembló de miedo?, dijo uno de los tres hombres riéndose, mientras su compañero asentía en acuerdo. ¿Cómo no verlo? Y más con su voz temblorosa, continuó el otro, sin poder contener su risa. Sí, chicos, muy divertido y todo, pero debemos seguir cobrando, así que subamos al automóvil rápido, habló el que estaba adelante de ellos, que al parecer era el líder del grupo. Se subió al auto que era alumbrado por las lámparas de las calles, y los demás se prepararon para seguirlo. Recuerden lo que dijo el señor Zoll, agregó el líder, provocando que los otros hombres se pongan tensos. Los dos hombres se prepararon para subir al carro, sin embargo, de la nada uno de ellos gritó al sentir algo incrustándose en su brazo cerca del tríceps. ¿Pero qué rayos?, dijo su compañero de al lado, viendo como una especie de madera afilada en forma de estrella se había incrustado en su compañero. La sorpresa y el dolor se reflejaban en su rostro. Cuidado, idiota, atrás tuyo, dijo el líder, quien había levantado sus manos hacia arriba, ocasionando que una piedra de tamaño de la mitad de su cuerpo sea lanzado hacia el que atacó a su compañero.
No obstante, este lo esquivó con facilidad y ya había llegado a su otro compañero sano, quien reaccionó muy tarde y en cámara lenta fue golpeado por un gancho en su mandíbula, provocando que su cuerpo sea enviado hacia arriba en dirección al líder, quien perdió el equilibrio y cayó de espaldas junto con su amigo, quien estaba noqueado. ¡Maldito!, exclamó de enojo el otro hombre, quien atacó con su otro brazo extendido y sus manos en forma de puño, saliendo una llamarada de fuego. Sin embargo, el sujeto misterioso lo esquivó sin ningún problema y agarró con su mano derecha el antebrazo del maestro fuego con fuerza, para acto seguido, con su mano izquierda en forma de puño, golpear en su tríceps. La fuerza del golpe provocó que el codo se saliera del lugar y su antebrazo, junto con el resto, quedara colgado y la piel pareciera chicle. El afectado primero gritó de dolor al sentir como su codo y su antebrazo, que estaban unidos, se habían salido de su lugar y sus huesos crujir, y sus gritos aumentaron cuando vio con horror cómo había quedado. No obstante, el sujeto misterioso no había terminado, agarró el rostro del antes mencionado y sin esfuerzo alguno lo levantó y lo estrelló contra el automóvil, quedando inconsciente. Calladito eres mucho más agradable, comentó con un tono de voz grave y rasposa, hacia el maestro fuego que ya hacía inconsciente. Tú. El hombre misterioso al escuchar la voz del líder de los maestros que noqueó quiero a verlo. El líder, por su parte, al ver con mucha más claridad a su atacante, se estremeció cuando le vio directamente. No podía ver sus ojos, puesto que tenía unos lentes rojos, pero podía sentir que lo miraba directamente el alma con odio, enojo e ira y lo estuviese juzgando. Tragó saliva y habló, tratando de mantener la calma. ¿Sabes quiénes somos? Somos la triple amenaza, la banda más fuerte de Ciudad República. Gritó con enojo o eso trató de transmitir, puesto que su voz transmitía todo lo contrario, transmitía miedo y como no hacerlo, dos de sus compañeros fueron derrotados muy rápidos como si no fueran nada. El líder trató de mantener su compostura, pero era evidente que estaba asustado. Sí, ya veo que son muy fuertes, tus compañeros me dieron una buena impresión, con sarcasmo le contestó el hombre misterioso. Su voz era como un cuchillo, cortando la confianza del líder. Y muy pronto dejarán de ser la banda más fuerte, porque yo me encargaré de acabar con ustedes, finalizó al final con voz de enojo y determinación. El líder trató de sonar convincente, pero su voz temblaba ligeramente. Ja. Lo que pasó ahora fue suerte, dijo con una sonrisa, pero no era de confianza sino de nerviosismo. El líder trató de reírse, pero su risa sonaba falsa. Pero la suerte se te acabó, dijo el maestro tierra y con un movimiento de sus piernas hizo que el suelo en donde estaba el automóvil fuera levantado e hizo que el artefacto fuera lanzado en dirección al hombre que tenía lentes rojos. No obstante, este reaccionó y lo esquivó sin problema alguna para acto seguido hacerse a un lado y ver en cámara lenta como una roca mediana pasaba, se agachó y lo mismo, una roca más pasaba de largo, se tiró al suelo girando y al pararse escuchó otro impacto en el suelo de una roca que fue lanzada. Digo lo mismo, contestó el hombre misterioso y empezó a correr en dirección al maestro tierra, quien se puso nervioso y lanzó más rocas, pero este los esquivaba sin ningún problema. La velocidad y agilidad del encapuchado eran impresionantes, y el maestro tierra no podía creer que alguien pudiera esquivar sus ataques con tanta facilidad. Cuando el encapuchado estuvo cerca, le pateó en la pierna al líder, ocasionando que cayera al suelo de espaldas. No obstante, el ataque no acabó ahí, puesto que luego el encapuchado saltó y cayó justo en las piernas cerca del hombre, ocasionando que se escuchara el crujir de los huesos. El líder gritó de dolor al sentir como sus nervios y tejidos le ardían como el fuego mismo. Sus gritos siguieron resonando en el lugar, provocando que los espectadores se tensaran. Las personas que vivían en las casas cercanas habían escuchado todo el alboroto, pero no salieron, no gritaron, se asustaron al inicio, pero luego, al ver cómo los mafiosos que les cobraban por supuesta protección estaban recibiendo palizas de un encapuchado que llevaba lentes rojos y brillaban un poco, podrían llamar a la policía control metal, pero no, decidieron que no. La curiosidad y el miedo los mantuvieron quietos, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. El encapuchado, por su parte, se agachó cerca del maestro tierra, que tenía el rostro de horror y lágrimas por el dolor que estaba experimentando. Ups. Lo siento, me tropecé, dijo con burla, su voz llena de sarcasmo y desdén. El hombre misterioso se agachó sobre el maestro tierra, que yacía en el suelo, retorciéndose de dolor. ¿Se siente muy mal estar en ese estado, no? ¿Sentir que no puedes hacer nada?
Bueno, eso es lo que sienten los demás, extendió su mano para tapar la boca al antes mencionado, silenciando sus gritos de dolor. La mirada del hombre misterioso era fría y calculadora, sin piedad ni compasión. No hagas bulla, las personas deben dormir bien para que mañana puedan trabajar. El hombre, si bien ya no podía gritar, aún balbuceaba y su mirada demostraba horror absoluto. Su rostro estaba contorsionado de dolor y miedo, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. El hombre misterioso con su otra mano extendió para sacar de los bolsillos del mafioso los billetes que antes había cobrado al señor Bingu y se lo enseñó. Esto no te pertenece, dijo y retiró su mano de la boca del hombre y se levantó, volteó hacia la dirección donde los mafiosos había cobrado antes y caminó hacia allí. Una vez que llegó a la puerta soltó los billetes cayendo al suelo, devolviendo algo que se consiguió con esfuerzo. Acto seguido, corrió y dio un salto en uno de los bordes de los edificios y escalar, desapareciendo de la vista de todos. La oscuridad lo envolvió, y su figura se perdió en la noche, dejando atrás un rastro de destrucción y miedo. Bien, está completo la entrega de cable de 500 metros de cobre, dijo mientras con una pluma marcaba con un X una de las casillas en donde había otros igualmente marcados con diferentes nombres de materiales como resistencias, condensadores, etc. La tarea había sido cumplida con eficiencia, y ahora podía dar por terminado su turno. Con esto termino todo mi turno, ya no habrá más entregas que recibir, se dijo a sí mismo, con un sentido de satisfacción por el trabajo bien hecho. Pero antes de irse, una pregunta lo intrigaba. Quería saber si alguien había visto a Hiroshi Sato, el dueño de la empresa. Decidido, se encaminó hacia donde estaban los otros trabajadores, pero los de la sala de finalización de Sato Móviles. Hola Gohan. Saludó uno de los trabajadores, quien se acercaba con una sonrisa amistosa junto con otro compañero. Los dos no aparentaban más de 40 años, y su amabilidad era genuina. Gohan, sin embargo, se tensó un poco, puesto que era tímido y la interrupción lo había agarrado de sorpresa. Adivino, irás hacia la sala de finalización de las creaciones de los atomóviles, dijo el chico, con una mirada curiosa. Gohan asintió con una risa nerviosa. Sí, respondió, tantas veces que paso por ahí ya todos deben saber mi rutina, continuó con una mano rascando su nuca, en un gesto que delataba su timidez. ¿Cómo no saberlo, chico, si todos los días que vienes a trabajar lo haces, y no es que nos moleste ni nada, solo que en sí nos da curiosidad el por qué, le contestó el trabajador, con una sonrisa que invitaba a la confianza? Después de todo, eres un joven brillante y la razón debe ser buena, añadió, con una mirada que esperaba una respuesta. Sí, tengo una buena razón, pero, no sé si le agrade al señor Sato, le dijo con una voz insegura, su mirada baja y su postura ligeramente encorvada, como si estuviera esperando una reprimenda. Tonterías Gohan. No digas eso, esta vez habló el segundo hombre mayor, con una sonrisa amistosa y una voz que intentaba tranquilizar al joven, como dijo Jin, eres un chico brillante y sea cual sea tu razón, debe ser una muy buena, se acercó un poco más a Gohan, y miró hacia arriba, puesto que, para él, Gohan era alto, entonces dio un paso más, pero hacia un lado, como si estuviera intentando encontrar el ángulo perfecto para hablar con él, solo ten más confianza en ti mismo y verás que podrás lograr hacer lo que tengas en mente, dijo, con una mirada que intentaba transmitir seguridad y confianza, comenzando enderezando la espalda, chico, pon la espalda recta, palmeó levemente la espalda del joven, lo que hizo que Gohan se pusiera aún más tímido, pero también un poco más erguido, yo, trataré de hacerlo, chicos, les respondió, con una voz un poco más firme, y gracias por sus palabras, agradeció, con una sonrisa débil, pero agradecida, ahora debo no, con ello estaba a punto de despedirse de sus compañeros de trabajo, pero fue interrumpido por ellos mismos. Sobre eso, Gohan, para eso estábamos buscándote, el señor Sato, no está, ya sabes cosas de jefes con la documentación y eso, le informó, con una voz que intentaba ser neutral, pero que no podía ocultar un toque de comprensión. Hace que el joven se desanime un poco, su mirada se desvió hacia el suelo y su postura se relajó ligeramente, como si hubiera perdido un poco de su energía, pero no te desanimes, estoy seguro de que unos días de estos él estará en la sala de los atomóviles, le dijo, apoyando su mano en el hombro del chico, en un gesto de apoyo y aliento, Gohan asintió, intentando recuperar su confianza, y con una voz un poco más firme, dijo.
Sí, tienes razón, no me voy a desanimar, bueno, en ese caso me voy, finalizó, y con ellos les dio la espalda para dirigirse a la salida, pero antes de alejarse completamente de sus compañeros, escuchó lo último que dijeron, en un tono de voz que era casi un susurro. ¿Leíste el periódico de lo ocurrido en la noche? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, como si supiera algo que ellos no sabían. ¿Me quieren explicar qué es esto? La voz firme y autoritaria de una mujer resonó con fuerza en los oídos de sus subordinados. Sus oficiales, unos nerviosos, otros con una calma estudiada, intercambiaron miradas fugaces. Entre ellos estaba el subjefe, quien permanecía inexpresivo. Sobre la mesa, un periódico desplegado mostraba un titular impactante. Sujeto misterioso deja en estado crítico a miembros de la Triple Amenaza. Nosotros tampoco no sabemos mucho, jefa Beifon, respondió el subjefe con un tono medido, revelando finalmente el nombre de la jefa, una mujer cuya apariencia no superaba los 45 años. Beifon cruzó los brazos, su mirada perforando a los presentes mientras esperaba una explicación que nadie parecía tener. Sin embargo, según nuestras investigaciones, esto ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Curiosamente, ninguna propiedad privada fue dañada en el enfrentamiento. Los únicos perjudicados fueron. Los únicos que fueron dañados fueron los miembros de la Triple Amenaza. Rugió una voz rasposa y potente, resonando con autoridad en una sala completamente distinta. La atmósfera era pesada, y los hombres presentes, temblaban de miedo. Hoy en la madrugada, 3 de nuestros muchachos salieron a hacer lo de siempre. Cobrar por protección. Pero en el camino, un maldito que se cree héroe los emboscó. Los derrotó, y no solo eso los dejó en estado crítico. Continuó con un tono cargado de furia, levantando un periódico con fuerza. Los titulares eran claros y devastadores. 2 miembros de la Triple Amenaza fallecen en el hospital. Un tercero, con lesiones graves, desaparecido. El hombre respiró profundamente, intentando contener la ira que hervía en su interior. Sí, hemos rescatado al tercer miembro del hospital. Él es 2 dedos pin. Miren cómo quedó. Con la otra mano señaló al mencionado, quien se encontraba sentado en una silla de ruedas. Su rostro estaba inexpresivo, no por voluntad propia, sino por los golpes brutales que había recibido. La sala quedó en silencio. La imagen de Pin, inmóvil y humillado, dejó a todos conmocionados. Ya no puede hablar ni moverse. Él era el único de los 3 con verdadera experiencia en combate. Ahora no es más que un estorbo para la banda, sentenció, con una mezcla de desprecio y frustración en su voz. Nadie se atrevió a replicar, el peso de sus palabras era innegable. Jamás se va a recuperar. Exclamó, golpeando la mesa con fuerza. A menos, claro, que alguien aquí sepa la técnica de curación con el control de agua, pero... Hizo una pausa, mirando a cada uno con frialdad, nadie lo sabe. No. Pero quizás, si secuestramos a maestros agua que sepan curar, podríamos, aventuró uno de los presentes, rompiendo el silencio con una idea que no tuvo tiempo de terminar. Una bola de fuego salió disparada en su dirección, impactándolo con fuerza y lanzándolo contra la pared. Cayó inconsciente al suelo, mientras los demás retrocedían aterrados. ¿Alguien más quiere dar una idea estúpida?, gritó el líder, con los ojos encendidos de rabia. No vamos a hacer eso. No iremos a las tribus agua del norte o del sur, ni mandaremos a nadie a abandonar sus puestos. ¿Qué creen que pasará si las otras bandas se enteran? Invadirán nuestros territorios. Exhaló profundamente, cerrando los ojos unos segundos para calmarse. Además, ahora nuestra imagen está en juego. Las noticias de lo que pasó se están esparciendo por toda Ciudad República. Esto puede meternos en serios problemas. Entonces, ¿qué haremos, señor Zoll?, preguntó uno de los integrantes, con la voz temblorosa. El líder, Zoll, permaneció unos segundos en silencio, analizando la situación. Luego, con el rostro endurecido y los ojos llenos de determinación, respondió. Seguiremos cobrando por las noches a los trabajadores, dijo con voz firme, cargada de una fría determinación. Pero esta vez quiero que sean más duros. Sea quien sea el que se atrevió a atacar a los nuestros, debe aprender que sus acciones tienen consecuencias graves. Una leve sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, una señal clara de que su plan ya estaba en marcha. Y para asegurarnos de que este héroe ignorante lo entienda, continuó, su tono adquiriendo un matiz oscuro, estarán presentes algunos de los mejores maestros que tenemos en la banda. Su sonrisa se ensanchó, reflejando la misma malicia que comenzaba a florecer en los rostros de los demás. Todos sabían lo que significaba.
Esta vez, no habría escapatoria. El héroe estaría allí, y la trampa ya estaba preparada. En una habitación tenuemente iluminada, dos figuras permanecían en silencio. Amon, ¿qué hacemos? ¿Esto nos perjudicará? Preguntó uno de ellos, un hombre más bajo que su interlocutor. El aludido, de espaldas, llevaba un atuendo negro adornado con bordes rojos que resaltaban en la penumbra. No. Pero quiero que lo vigilen, respondió Amon, su voz profunda resonando con un eco tenue que añadía peso a sus palabras. Tal vez podamos sacar provecho de esto. Solo vigilen. No se acerquen, ¿entendió, teniente? Con un movimiento lento y calculado, Amon se giró para mirar a su subordinado. La máscara que llevaba ocultaba todo excepto sus ojos. El teniente asintió en silencio y se retiró, dejando a Amon solo en la habitación. En cuanto quedó en soledad, Amon tomó un periódico de la mañana que había estado sobre la mesa. Lo observó brevemente antes de dejarlo de lado, su mente ya enfocada en un propósito más grande. Observaba con atención fija hacia una dirección, donde podía percibir las emociones que emanaban de las personas dentro de la casa. El primer hombre estaba impregnado de miedo, ansiedad y un temor visceral, mezclado con un enojo reprimido e impotencia que lo carcomía por dentro. Los otros, en cambio, irradiaban una satisfacción enfermiza, alimentada por el sufrimiento de su víctima, junto con un desprecio y un ego que resultaban nauseabundos. Apretó los puños con fuerza, tan intensa que sus nudillos comenzaron a palidecer. Detestaba estas situaciones, odiaba a las personas que abusaban de su poder y despreciaba profundamente la injusticia que se cernía sobre Ciudad República. No, él no iba a tolerarlo. Haría todo lo que estuviera a su alcance para erradicar esa podredumbre, sin importar las consecuencias. Los golpes que tenía preparados para los mafiosos de la Triple Amenaza, o cualquier otra mafia, no serían un simple castigo. Serían una declaración. Les rompería los huesos, los despojaría de su capacidad para usar su control elemental. Si morían, no era su problema. Él solo golpeaba. Si sus cuerpos no resistían, esa responsabilidad recaía en ellos. No cargaba con remordimientos. Después de todo, ellos habían elegido ese camino. Se creían valientes, extorsionando, aterrorizando e incluso asesinando sin remordimiento, como lo habían hecho una vez con su... Debo tranquilizarme, se dijo a sí mismo mientras observaba desde el techo de un edificio la dirección mencionada. Debo concentrar todas mis emociones en mis puños y habilidades. Ellos saldrán pronto, y cuando lo hagan... Apretó los puños con fuerza, sus nudillos tensándose bajo la presión. Pagarán por sus actos. Volteó ligeramente el rostro hacia atrás, observando la zona inferior del edificio donde se encontraba. Mirando hacia abajo, murmuró. 105 presencias en esa área. No están demasiado lejos de aquí. Sus emociones son, en su mayoría, tranquilas, aunque percibo un leve nerviosismo. Su mirada se endureció, y una mueca de fastidio apareció bajo su mascarilla. Debería averiguar quiénes son, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Luego negó con la cabeza. Pero no tengo tiempo para eso. No son mi prioridad, además tal vez sean uno de los ciudadanos mirando lo que está ocurriendo. Desvió la mirada hacia la casa donde los mafiosos habían entrado minutos antes. Fue entonces cuando algo captó su atención. Un hombre salió corriendo, su rostro desfigurado por el horror, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Sin embargo, su huida fue abruptamente interrumpida cuando una bola de fuego impactó justo frente a él, obligándolo a retroceder y detenerse en seco. De la casa emergieron tres figuras. El primero, el más alto, era un hombre calvo con un bigote prominente y una sonrisa burlona que revelaba su desprecio. Su físico musculoso era imponente, y llevaba puesto un polo de colores verde, rojo y celeste, con un logo en el centro que no pasaba desapercibido. En sus muñecas destacaban dos brazaletes marrones que parecían más que simples adornos. El segundo en salir llevaba la misma sonrisa burlona, aunque su presencia era ligeramente menos intimidante. Alto, pero no tanto como el primero, ya que su estatura apenas alcanzaba el nivel del cuello de su compañero. Vestía con ropas oscuras, pero al igual que el calvo, su atuendo estaba adornado con los mismos colores, rojo, celeste y verde, esta vez en los bordes de su indumentaria. El logo distintivo resaltaba en el centro de su pecho, un detalle que parecía unirlos como una fuerza organizada. En su mano, una llama brillaba con intensidad, iluminando tenuemente la penumbra de la calle.
El fuego parpadeante proyectaba sombras amenazadoras, dejando claro que él había sido el responsable del ataque momentos antes. Finalmente, un tercer hombre salió detrás de ellos. Su piel morena contrastaba con su sonrisa burlona, tan maliciosa como la de los otros dos. Aunque de menor estatura, apenas llegando a los hombros del maestro fuego, su presencia no pasaba desapercibida. Vestía un atuendo azul oscuro con mangas largas, y en los bordes, los mismos colores rojo, celeste y verde resaltaban con una sutil uniformidad. El logo, una vez más, estaba presente, como una marca de pertenencia y amenaza. Muy mal, señor Shinum. No sea cobarde. Trató de envenenarnos y, así como tuvo el descaro y el valor de hacerlo, ahora enfrente las consecuencias, declaró el maestro fuego con voz firme y burlona, mientras las llamas seguían ardiendo entre sus manos, iluminando su rostro con un brillo infernal. El señor Shinum, temblando, no podía ocultar el terror que lo embargaba. Tal vez había cometido un error. Tal vez no debió haber echado veneno en las bebidas de los mafiosos de la triple amenaza. Pero estaba harto. Harto de los cobros excesivos. Harto de los abusos crecientes que parecían no tener fin. Había llegado a un punto donde su desesperación superó al miedo, aunque ahora ese miedo lo consumía. El maestro fuego, al ver la expresión de su víctima, dejó escapar una sonrisa maliciosa, deleitándose con el pavor reflejado en sus ojos. Bueno, ahora su pequeño acto de rebeldía le costará la vida. Su voz se alzó, resonando por toda la calle. Que esto sea una lección para todos. Aquel que se meta con la triple amenaza morirá. Exclamó con satisfacción, sabiendo que los demás residentes, escondidos tras las ventanas y puertas cerradas, estaban despiertos, escuchando cada palabra. Se deleitaba imaginando los rostros de miedo tras las sombras. Sí, eso bastaría para reforzar el dominio de la triple amenaza. Que supieran que nadie podía desafiarlos sin pagar un precio. Sin embargo, tenía un objetivo que cumplir junto a sus compañeros. Adiós, señor Shinum. Gritó el maestro fuego, extendiendo su mano con la intención de lanzar su ataque definitivo. Sin embargo, justo antes de hacerlo, algo captó su atención. Dos objetos se dirigían a alta velocidad hacia su torso y antebrazo. Apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero, en lugar de alarmarse, una leve sonrisa apareció en su rostro. Ya era hora de que apareciera, pensó con un deje de satisfacción. En un movimiento rápido y preciso, cambió su objetivo. Su ataque se dirigió hacia los proyectiles entrantes, y cuando el fuego los alcanzó, ambos se desintegraron en cenizas. Al girarse para verificar la situación, allí estaba, el misterioso sujeto que había atacado a la banda previamente. Su figura emergía de las sombras con una presencia que irradiaba determinación. Vaya, 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 ¿pero qué tenemos aquí?, dijo el maestro fuego con un tono burlón, su confianza intacta. Sus dos compañeros, que hasta ese momento observaban expectantes, dieron un paso al frente, acercándose a él. Ahora los tres estaban alineados, dejando apenas 1 metro de distancia entre ellos y el recién llegado. Son unos cobardes, dijo el hombre misterioso, su voz impregnada de desprecio, mientras su mirada los atravesaba con una intensidad que hizo que la burla en sus rostros se desvaneciera por un instante. ¿Nosotros, cobardes?, dijo el maestro fuego con una sonrisa burlona. Al menos nosotros no nos escondemos detrás de una máscara y unos lentes rojos. ¿Qué pasa? ¿Acaso eres tan feo que prefieres ocultarlo? Sus palabras estaban cargadas de malicia, buscando provocar una reacción, pero el hombre enmascarado permaneció en completo silencio. La falta de respuesta lo desconcertó, dejándolo claro que sus intentos de insulto no surtían efecto. Frustrado, comenzó a pensar en una nueva estrategia, pero no tuvo oportunidad de continuar. Déjate de tonterías, interrumpió el calvo, el más alto de los tres, mientras avanzaba con pasos firmes hacia el frente. No es momento para tus juegos. El jefe fue claro. Debemos acabar con él de una vez. El maestro calvo se detuvo justo al frente del sujeto misterioso, interponiéndose entre él y el aterrorizado señor Shinum, que seguía detrás. Sus ojos se fijaron en su objetivo, estudiándolo con calma. Pero primero, veamos de qué estás hecho. Con estas palabras, asumió una postura ofensiva, dejando en claro que estaba listo para atacar. El sujeto misterioso no mostró ni un atisbo de asombro ante la imponente estatura del calvo, y, por lo que pudo notar, sus enemigos tampoco al suyo parecían impresionados. Eso le dejaba claro que estos mafiosos no eran simples maestros elementales. Su postura y movimientos delataban una experiencia considerable. Sin embargo, eso no significaba que fueran invencibles.
Con un parpadeo rápido, activó su habilidad para visualizar la red del chi. En cuestión de segundos, pudo observar cómo la energía del calvo se canalizaba hacia sus piernas, hombros, brazos y manos. El movimiento del flujo le reveló su intención, un ataque directo y devastador. Esquivarlo sería fácil para él, pero no podía decir lo mismo del señor Shindum, que permanecía paralizado por el miedo. En un instante de decisión, su mirada recorrió la calle hasta localizar una sombrilla de terraza en un edificio cercano. Sin dudarlo, agarró al señor Shindum del brazo y lo lanzó con precisión hacia el lugar seguro. Apenas había logrado poner a salvo al hombre cuando el suelo comenzó a temblar bajo sus pies, en eso las piedras agarraron cada extremidad de su cuerpo, impidiéndole moverse. Entonces, una pared de piedra, más alta incluso que el calvo, surgió del suelo y fue lanzada con violencia hacia el sujeto misterioso atrapado en su prisión de roca. El impacto fue ensordecedor. Un estruendo resonó por toda la calle mientras la pared de piedra chocaba contra su objetivo. Fragmentos de roca volaron en todas direcciones, levantando una nube de polvo que rápidamente oscureció la visión de los presentes. Los maestros se esforzaban por distinguir algo entre el caos, pero para su desconcierto, uno de ellos parecía completamente sereno, como si pudiera ver más allá de la cortina de polvo. ¿Eso fue todo del héroe?, dijo el maestro fuego con una mezcla de burla y desdén, levantando las manos y haciendo comillas con los dedos al pronunciar héroe. Qué decepcionante resultó ser. Sus palabras cargaban un tono mordaz, y una sonrisa burlona se formó en su rostro. En fin, el jefe se pondrá feliz, así que... Esto aún no ha terminado, interrumpió el maestro tierra, su voz grave y firme cortando el aire como un cuchillo. De pronto, la nube de polvo producto del impacto comenzó a disiparse lentamente, dejando entrever una silueta que permanecía inmóvil, con los brazos cruzados. La escasa iluminación de las lámparas en la calle apenas perfilaba la figura del hombre que, contra todo pronóstico, seguía de pie. El maestro fuego alzó las cejas, claramente sorprendido, y dejó escapar un silbido de asombro. Vaya. Así que resistió el ataque del grandulón, comentó con una mezcla de incredulidad y admiración burlona, antes de soltar un leve suspiro. Bueno, ya hiciste la prueba, gorila. Ahora es nuestro turno. Con esas palabras, comenzó a avanzar hacia el calvo, flanqueado por el maestro agua, cuyo atuendo azul oscuro con mangas largas brillaba tenuemente bajo la luz. El jefe fue claro. No debemos confiarnos. Terminemos con esto rápido. La voz del maestro fuego era ahora más seria, aunque aún llevaba un toque de arrogancia. El maestro agua, que había permanecido en silencio hasta entonces, dejó escapar una leve risa mientras se colocaba en posición. Esto será interesante, dijo con un tono bajo pero cargado de confianza, sus ojos fijos en el hombre que aún no había dicho ni una palabra. El sujeto misterioso, con sus lentes rojos reflejando el tenue brillo de las lámparas, observó a los tres mafiosos alinearse hombro a hombro. Sus expresiones serias y decididas le confirmaron lo que ya sabía. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Sin demora, adoptó una postura de combate, atento a cada detalle. Entre los mafiosos, hubo un intercambio fugaz de miradas, seguido de un breve asentimiento. El sujeto misterioso notó cómo la red de chi del maestro agua se intensificaba en los brazos y muñecas, mientras que en las piernas el flujo era apenas perceptible. Con movimientos calculados, el maestro agua adelantó su pierna izquierda, inclinó ligeramente el torso hacia atrás y posicionó su pierna derecha para estabilizarse. En cámara lenta, pequeñas gotas de agua comenzaron a aparecer en el aire. Estas crecían con rapidez, acumulándose hasta alcanzar el tamaño de un puño cerrado. Sin detenerse, el maestro agua llevó sus brazos hacia atrás, acumulando fuerza, y luego los impulsó hacia adelante con un movimiento rápido y fluido. Las gotas obedecieron a su invocador, lanzándose hacia el sujeto misterioso con velocidad. El sujeto misterioso mantuvo la calma mientras observaba el ataque aproximarse. Con movimientos precisos, esquivó las primeras ráfagas, inclinando su torso y saltando ágilmente. Sin embargo, los ataques no cesaron, y mientras evitaba una nueva ráfaga, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Giró apenas a tiempo para notar una columna de piedra emergiendo rápidamente delante de él, casi bloqueando su trayectoria. El temblor continuó, esta vez con menor intensidad, pero suficiente para generar otra columna de piedra justo bajo sus pies. La estructura emergió con fuerza, elevándolo hacia arriba y obligándolo a reajustar su equilibrio mientras el aire se llenaba del eco de las piedras desgarrando el suelo.
Al alcanzar la cima, notó que lo rodeaban múltiples columnas de piedra de diferentes tamaños, formando una especie de jaula. No tuvo que pensarlo mucho para saber quién había sido el responsable. Giró la cabeza y encontró al calvo agachado, sonriendo con burla, mientras el maestro agua lo observaba con igual suficiencia. Sin embargo, el maestro fuego no estaba a la vista. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió su espalda. Sintió la presencia de alguien tras él, una emoción intensa que delataba su intención. Actuó instintivamente, agachándose justo a tiempo para evitar un ataque. Al mirar hacia arriba, vio como una columna de fuego alargada, casi como una lanza curva, pasaba rozando donde él había estado. Su mirada se fijó en el pie que dirigía el ataque, y comprendió la posición de su oponente. Sin perder un segundo, colocó ambas manos en el suelo, impulsándose con precisión para elevar la parte trasera de su cuerpo. Con un movimiento rápido y contundente, lanzó una poderosa patada doble al torso del maestro fuego. El impacto resonó como un golpe seco, arrancando un quejido de dolor mientras el aire se escapaba de los pulmones del hombre. Cuando lo miró, confirmó lo que ya sabía. La fuerza del golpe no solo había expulsado saliva de su boca, sino también una cantidad considerable de sangre. Pero no se detuvo ahí. Antes de que el maestro fuego pudiera ser arrastrado por la fuerza de la patada hacia una de las columnas de piedra, el sujeto misterioso actuó con agilidad. Impulsándose con los brazos, realizó una voltereta en el aire y, con precisión, descargó un golpe directo en el rostro de su adversario. El impacto, como si el tiempo se ralentizara, destrozó la nariz del maestro fuego, provocando una explosión de sangre en todas direcciones. Ambos cayeron al suelo con un estruendo que levantó una nube de polvo. Cuando el polvo se disipó, la figura del maestro fuego quedó expuesta. Yacía en el suelo con el rostro hecho un desastre. Sangre cubría su piel, un ojo hinchado y morado, dientes astillados y labios grotescamente inflamados. Su aspecto era un testimonio de la brutalidad del combate. Frente a él, el hombre misterioso permanecía inmóvil, imperturbable, sin un solo rasguño. En ese instante, sintió oleadas de emociones llenas de ira, acompañada por una leve brisa. Al voltear, una roca gigantesca, perfectamente redonda, avanzaba a toda velocidad hacia él. Sin pestañear, extendió ambos brazos y la atrapó. El impacto apenas lo hizo retroceder, produciendo solo un leve arrastre en el suelo bajo sus pies. Con un gruñido bajo y sostenido, el hombre misterioso aplicó fuerza bruta y partió la roca en dos mitades, dejando un eco sordo en el aire. No tuvo tiempo de detenerse. En el instante en que las mitades de la roca se rompían, divisó al maestro agua. Este se lanzaba hacia él con agilidad, ejecutando una patada en el aire mientras un látigo de agua fluía desde su pierna, guiado con precisión hacia su objetivo. Sin embargo, el hombre misterioso, aún sosteniendo los fragmentos de roca, esquivó el ataque con un movimiento lateral fluido. El maestro agua palideció. Sabía lo que venía. Antes de que pudiera corregir su posición, el hombre con lentes rojos alzó ambas mitades de roca y las dirigió hacia su oponente con una fuerza abrumadora. Las rocas chocaron contra el maestro agua, aplastándolo entre ellas. El impacto fue devastador. Los gritos del maestro agua desgarraron el aire mientras el dolor lo consumía. Sintió como su hombro se dislocaba bajo la presión, sus músculos se contraían hasta el límite, y su mandíbula se desplazaba grotescamente hacia la izquierda. El sonido de huesos quebrándose en sus piernas y manos se sumó a su tormento. Antes de perder la conciencia, apenas alcanzó a ver cómo las rocas, tras completar su brutal tarea, se desmoronaban en pedazos. Su cuerpo inerte cayó al suelo entre los escombros, incapaz de sentir o reaccionar. En ese momento, el miedo lo consumía por completo. Cada fibra de su ser temblaba mientras observaba algo que desafiaba toda lógica. El sujeto contra el que él y sus compañeros luchaban no era, bajo ningún criterio, alguien normal. Al principio, había asumido que se trataba de un igualitario, esos que en el pasado habían sido un desafío muy fastidiosos. Recordó aquellas batallas donde, en combate cuerpo a cuerpo, los igualitarios los despojaban de su chi, dejándolos indefensos. Sin embargo, aprendieron la lección. Atacar a distancia se convirtió en su ventaja. Así lograron vencer, evitando el bloqueo de su chi. Pero esto era diferente. Este hombre no tenía nada que ver con los igualitarios. Lo que estaba presenciando iba más allá de cualquier enfrentamiento anterior. Ese ataque con la roca había sido lanzado con toda su fuerza, suficiente para reducir a escombros a cualquier enemigo. Pero él, ese sujeto, lo había atrapado como si no fuera más que un simple objeto lanzado al aire.
Y luego, con una facilidad aterradora, la había partido en dos como si se tratara de una hoja de papel. Su cuerpo comenzó a traicionarlo. Las piernas le temblaban incontrolablemente, sus manos se agitaban con espasmos. Trató de recuperar el control, pero su mente estaba atrapada en el horror de lo que veía. Desvió la mirada hacia su compañero, el maestro Agua, quien yacía en el suelo cubierto de sangre, inmóvil. No podía decir si seguía vivo o no. Luego sus ojos se posaron en el maestro Fuego. Su rostro era casi irreconocible, hinchado, magullado, cubierto de cortes profundos. Apenas parecía humano. No, esto no debió pasar. Se repetía a sí mismo, negándose a aceptar la realidad que tenía frente a sus ojos. Somos los mejores maestros de la mafia, los mejores. ¿Y ahora? Ahora estamos haciendo el ridículo, no lo acepto. No lo aceptaré. Su mente, inundada por la rabia, rechazaba la humillación. No podía permitir que este hombre, este extraño, los dejara en vergüenza. ¿Lo mataré? Lo mataré a como dé lugar. La furia comenzó a consumirlo, nublando cualquier vestigio de racionalidad. De pronto, las piedras a su alrededor respondieron a su chi, cubriendo su cuerpo de pies a cabeza, formando una armadura áspera y letal. ¿Sí? Lo mataré. No sabe lo que le espera. Cuando corra hacia él y nuestras palmas choquen, no tendrá idea de lo que le haré. Una risa mental, casi enfermiza, resonó en su mente. Con las púas que estoy formando en mis manos, sus palmas quedarán destrozadas. No podrá volver a dar ni un solo golpe. Y cuando eso pase lo mataré. Lo mataré frente a todos. Levantó la mirada hacia el hombre con lentes rojos, esperando ver algún rastro de miedo por la armadura que había creado. Pero no. Aquel desgraciado permanecía inmutable, tan sereno como si ya supiera el resultado de la batalla, como si estuviera seguro de salir victorioso. Ese aire de tranquilidad lo enfureció aún más. Arrogante. Sin dudarlo, comenzó a correr hacia él, con la confianza de que su oponente haría lo mismo. Y así fue. El sujeto misterioso cargó directo hacia él, como si estuviera dispuesto a encontrarse en un choque frontal. Eso es. Acércate, imbécil. Sus labios se curvaron en una sonrisa salvaje mientras preparaba las púas en sus manos, afiladas y letales. Estaban cada vez más cerca, sus palmas a punto de colisionar. No pudo contener una risa maniática al anticipar el resultado. Las imágenes se agolpaban en su mente. El grito de dolor de su enemigo, la sangre fluyendo hacia el suelo, el triunfo absoluto que lo esperaba. No obstante, aquello no sucedió. No sucedió. Sus manos habían chocado, tal como lo había planeado, pero nada ocurrió como esperaba. Al contrario, el sujeto misterioso seguía allí, impasible, forcejeando con las palmas de sus manos contra las suyas como si fuera un simple ejercicio. El maestro Tierra sintió como su cuerpo comenzaba a temblar. Nada había salido según lo planeado. El hombre que tenía frente a él no había sufrido ningún daño. Miró hacia abajo, y lo que vio lo dejó helado. Pequeños fragmentos de piedra, aquellos que había formado con la intención de perforar las manos del sujeto de lentes rojos, estaban cayendo al suelo, inertes, inútiles. Desesperado, alzó la mirada para encontrarse con los ojos del hombre misterioso, ocultos tras sus lentes rojos. Sin embargo, pudo vislumbrarlos por un instante, y lo que vio lo hizo estremecer aún más. Unos ojos serios, profundos, llenos de un rencor y un odio tan intensos que parecían palpables. El miedo lo invadió. Sus manos comenzaron a temblar, y el forcejeo que había iniciado con tanta confianza se convirtió en un recordatorio cruel de su derrota inminente. Poco a poco, su fuerza disminuía. Sentía como sus manos eran empujadas hacia atrás, como si el peso del mundo recayera sobre ellas. Sus piernas comenzaron a flaquear. El agotamiento y el miedo lo arrastraron lentamente hacia el suelo, obligándolo a arrodillarse. Y fue entonces, en ese momento de absoluta vulnerabilidad, que lo comprendió. Comprendió lo que su contrincante iba a hacer. Quiso hablar, quiso suplicar por piedad, pero no tuvo tiempo. Un dolor indescriptible lo atravesó, silenciándolo de inmediato. Un grito de horror escapó de sus labios, resonando en el aire. Dentro de la armadura de piedra que lo cubría, las lágrimas brotaron de sus ojos, cayendo sin control. Su rostro estaba marcado por una expresión de puro dolor, de agonía absoluta. Sus manos colgaban sin vida a los lados. Intentó moverlas, pero no pudo. No respondían. En eso observó como una sombra de un brazo se hizo presente y al ver arriba, vio como el sujeto misterioso lo iba a golpear en la cabeza y no podía hacer nada para evitarlo.
El impacto resonó como un eco amortiguado, y el calvo cayó al suelo con un ruido sordo. No quedó inconsciente, sus ojos seguían abiertos, su pecho aún se movía débilmente al respirar, pero su cuerpo estaba completamente inmóvil. La armadura de piedra que había formado con tanto esfuerzo hacía apenas unos minutos ahora yacía hecha añicos a su alrededor. No podía mover ninguna extremidad. Sus brazos, piernas y torso estaban paralizados, como si su conexión con ellos hubiera sido cortada. Solo sus ojos obedecían, y al alzar la mirada nuevamente, vio la figura imponente del sujeto misterioso que lo observaba desde arriba. Una ola de desesperación lo invadió. ¿Acaso así es como me va a dejar? ¿Inválido, un ser inservible que ya no puede hacer nada? Prefiero morir. Ese pensamiento lo consumió, llenándolo de una mezcla de rabia y resignación. Entonces, sucedió. Del suelo comenzaron a emerger estacas de piedra, afiladas y letales, que atravesaron su cuerpo sin piedad. Perforaron sus piernas, sus hombros, su torso, sus brazos, su cuello, hasta que una última atravesó su cabeza. La sangre brotó de las heridas de inmediato, empapando el suelo con su viscoso y oscuro rastro. Era un final brutal, inevitable, y sin embargo, no había ni un ápice de emoción bajo el rostro del hombre con lentes rojos y con capucha. El sujeto permanecía estoico, impasible ante la escena que acababa de presenciar. La batalla parecía haber terminado, pero no fue así. En cuestión de segundos, el encapuchado con lentes rojos esquivó ágilmente un ataque inesperado. Un cableado metálico que buscaba atrapar su brazo. Sin embargo, el intento no cesó. Otros cables emergieron, dirigidos hacia sus piernas y brazos, pero nuevamente, él los evitó con movimientos precisos, piruetas y desplazamientos laterales. Cada ataque fue eludido con una destreza casi sobrehumana. Cuando los cables finalmente cesaron, 5 hombres con trajes de metal cayeron simultáneamente desde las alturas, aterrizando frente a él. Sus posturas eran firmes, aunque en sus rostros se podía intuir un rastro de tensión. La batalla que habían presenciado minutos antes contra los mafiosos había dejado su huella en ellos. Estás bajo arresto por vigilantismo ilegal, amenaza al orden público y justicia por cuenta propia, anunció con voz firme el hombre al frente del grupo. Su tono era autoritario, pero sus ojos delataban una mezcla de resolución y cautela. Detrás de él, sus compañeros mantenían expresiones serias, aunque el leve temblor en sus manos sugería que aún procesaban lo que habían visto. ¿Qué? Exclamó el encapuchado, su voz cargada de incredulidad y furia contenida. Su respiración se aceleró mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Acababa de derrotar a unos mafiosos que, minutos antes, estaban a punto de asesinar a un inocente que había tenido el coraje de enfrentarse a su extorsión. Y ahora esto. Hice lo que ustedes no pudieron hacer, y así es como me lo agradecen. Bramó el encapuchado, su voz ronca y grave resonando en el lugar. La intensidad de sus palabras hizo que los oficiales adoptaran posturas aún más defensivas, preparados para cualquier enfrentamiento. Tu justicia ilegal causó daños a la propiedad pública y privada. Y ni hablemos de la violencia excesiva, respondió el oficial al frente, con firmeza, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y precaución. Tienes suerte de no haber herido intencionalmente a ningún civil. El encapuchado desvió la mirada rápidamente a su alrededor. Los escombros, las paredes destrozadas y el caos en el área eran innegables. Pero no se dejó intimidar por ese argumento. Sabía que ese nivel de destrucción era inevitable. Era una batalla, una lucha contra criminales que no cederían a palabras ni advertencias. Lo único que entendían era el lenguaje de los golpes, y él se había asegurado de que cada uno de ellos recibiera el mensaje. ¿Fuerza excesiva, dices? Respondió con un tono aún más grave, cargado de irritación y enojo evidente. ¿Y qué hay de lo que ellos han hecho? ¿Del dinero que roban a los trabajadores que apenas logran poner un pan en la mesa para sus familias? ¿De las vidas que han arrebatado sin remordimientos porque alguien se atrevió a enfrentarlos? ¿Y de las atrocidades que probablemente han cometido en las sombras y que ustedes ni siquiera conocen? Su voz se quebró por un instante al imaginar el sufrimiento de aquellos inocentes, y su puño se cerró con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon bajo los guantes. Y ahora quieren arrestarme a mí, por hacer su maldito trabajo, el que ustedes no pudieron hacer. Basta. Gritó el oficial al frente, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Dio un paso adelante, sus ojos clavándose en los del encapuchado. Lo que estás haciendo solo siembra desorden. Esto incitará a que los ciudadanos también actúen por cuenta propia. No es su trabajo impartir justicia.
Para eso estamos nosotros, la policía. El encapuchado rechinó los dientes detrás de su máscara, su frustración palpable. Entonces no llegaremos a ningún lado con esta conversación, murmuró finalmente, su tono bajó pero lo suficientemente claro para que los oficiales lo escucharan. No podemos dejar que escape. Alertó el líder de los oficiales. Sin dudarlo, los demás respondieron lanzando sus cables de metal en un intento de atrapar alguna extremidad del hombre encapuchado. Pero él, con una destreza impresionante, los esquivaba sin esfuerzo aparente, anticipándose a cada movimiento como si pudiera leer sus intenciones. Cada cable que los oficiales redirigían con su control de metal fallaba en atraparlo, y sus intentos frustrados solo añadían a su asombro. Entonces, el encapuchado tomó una decisión. Sin perder tiempo, corrió hacia una de las columnas cuadradas de piedra que el calvo había formado durante la batalla. Con un impulso firme, pisó la estructura con tal fuerza que la columna se agrietó al instante, y él se propulsó hacia el aire en un salto formidable. Los oficiales se quedaron boquiabiertos. No solo era increíble la manera en que esquivaba sus ataques con agilidad sobrehumana, sino que ahora lo veían elevarse por encima de ellos, alcanzando con facilidad el techo de uno de los locales comerciales cercanos. La altura que había logrado y la precisión de sus movimientos dejaban claro que enfrentaban a alguien con habilidades excepcionales. No lo dejen escapar, ordenó el líder con una voz cargada de urgencia. Los 5 oficiales respondieron al unísono, dirigiendo sus cables hacia los postes de luz cercanos. Con una sincronización perfecta y el uso de su control de metal, se impulsaron hacia los cables y comenzaron a deslizarse rápidamente, acelerando gracias al diseño aerodinámico de sus trajes. Mientras se desplazaban, lo divisaron. Apenas lograron distinguirlo en la oscuridad de la noche. Una figura ágil, vestida de negro, moviéndose como una sombra. El encapuchado corría por las terrazas de los locales, sorteando obstáculos con acrobacias precisas que parecían desafiar la gravedad. Cada salto, cada giro, estaba calculado para no perder velocidad. 2 oficiales intercambiaron una mirada fugaz, un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. Sin dudarlo, ambos lanzaron desde sus antebrazos los cables metálicos una vez más, y esta vez lograron su objetivo. Atraparon los brazos del hombre misterioso, deteniéndolo abruptamente en su avance. Los cables tensos obligaron a los brazos del encapuchado a retroceder ligeramente, y con determinación, activaron los motores circulares en sus espaldas para ganar la fuerza necesaria y atraerlo hacia ellos. Sin embargo, lo que parecía una captura exitosa, se desmoronó en cuestión de segundos. Los motores, que comenzaron a girar con un zumbido mecánico, se detuvieron inesperadamente. Algo no estaba funcionando como debería. Para su horror, el hombre misterioso había envuelto los cables alrededor de sus propios antebrazos con una velocidad asombrosa. Entonces, con un movimiento preciso y desbordante de fuerza, empujó hacia adelante en un cruce de X. El resultado fue devastador. Los 2 oficiales que sostenían los cables fueron arrastrados violentamente por la fuerza del tirón, chocando entre sí en el aire antes de caer al suelo como muñecos de trapo. Sus cuerpos golpearon con un sonido sordo, y ambos quedaron inconscientes al instante. La escena dejó a los demás oficiales paralizados, un nudo de miedo se formó en sus gargantas mientras procesaban lo que acababan de presenciar. 2 de los compañeros restantes reaccionaron rápidamente, soltándose de los cables para lanzarse hacia los caídos, logrando amortiguar su caída y evitar heridas mayores. El único oficial que seguía deslizándose entre los cables se detuvo en seco, mirando con incredulidad el estado de sus compañeros. Cuando volvió la vista hacia el hombre misterioso, ya no estaba. Desde la azotea, 5 figuras recortadas contra el cielo nocturno observaban la ciudad. 4 de ellos vestían el mismo uniforme sombrío, máscaras que ocultaban la mitad inferior de sus rostros, dejando al descubierto solo una suerte de lentes amarillos que brillaban débilmente en la oscuridad. Sus ropas, apenas visibles bajo el manto de la noche, sugerían un diseño ajustado, pensado para la agilidad en el combate. El quinto, en cambio, se diferenciaba del resto. Agachado junto al pretil, sostenía un pequeño telescopio, con el que evidentemente había estado siguiendo el reciente enfrentamiento entre la policía de metal y el encapuchado. «Esto le interesará a Amon», murmuró, con la voz apenas audible. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000